Pues buenos días, Eli. Estamos otra vez aquí en el podcast Habla y Conecta y hoy tenemos a Eli. No me atrevo a decir tu apellido. Eli, preséntate tú, por favor. Mi nombre es Eli Schlatt. Es la... Schlatt, sí. Perfecto. Normal que no te atrevas a decirlo. Recibo muchísimos apellidos y mucha creatividad con mi apellido, así que también es bienvenida. Sí, habrás oído de todo. No me atrevo más que nada por no faltarte el respeto a ti y a tus antepasados con el apellido ese, que la verdad es bonito. Se escribe y está escrito, lo ves escrito y dices, qué bonito es. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta, como siempre, ¿quién es Eli? Hmm, ¿Quién es Mm, Eli? Es una pregunta que me hago yo misma cada mañana, honestamente, y desde que empecé con todas las herramientas que propone Access, es una de las preguntas que me hago cada mañana y cada vez me salgo más de la definición de quién es Eli. Sí que puedo decirte un poquito el currículum de Eli hasta vale. ahora, pero quién es, Eh, la verdad es que es una sorpresa cada día. Cada día hay algo nuevo que aparece y estar en esa apertura de qué es lo que aparece cada día es un auténtico regalo que agradezco cada día. Es fantástica la respuesta porque es como, es un autodefinido, autoindefinido. Es decir, cada día es algo distinto. Es Sí, precioso. sí. Bien, y tú te dedicas a las barras de haces. Y lo primero es, ¿qué es eso? ¿Qué son las barras de haces? ¿Qué son las Cuéntanos. barras de Access? Es un tipo de gimnasia, me han preguntado. Gimnasia, mental, física. ¿Cómo? Exacto. Mira, las barras de Access, vamos directo a lo que son y después nos explayamos un poquito. Mm, Son, si tocamos determinados puntos en nuestra cabeza, estamos tocando los extremos de lo que a nivel energético llamamos barra, ¿vale? Por ejemplo, aquí, entre estos dos puntos, tengo una barra dentro de mi cabeza, ¿vale? como si te cruzaran. Como que atraviesa, exacto. Bien. Ese es un mecanismo, así como ya conocemos los chakras, por ejemplo, Mm. que son mecanismos energéticos. Las barras funcionan igual, son mecanismos energéticos, es parte de nuestra inteligencia artificial como cuerpos, y al mismo tiempo orgánica, obviamente, que lo que hacen su propósito es mantener nuestra mente limpia, ¿vale? Limpia de pensamientos, de creencias, más que nada, de puntos de vista. ¿Qué pasa? Esa tecnología hasta hace 40 años no la conocíamos, así como pasó con todas las terapias y con todas las herramientas energéticas, que llegó un momento en el que alguien o algo nos dijo, hey, ahora pueden usar esto, ¿no? Y explota y sale Y una cantidad aparece. y una diversidad. Bien, bien. Exacto. Como pasó con el Reiki, nombro mucho el Reiki porque es un gran ejemplo, ¿no? Que, Mm. que todos conocemos ahora. Cuando activamos, se le llama activar o correr las barras, cuando activamos estos diferentes puntos, lo que hacemos es activar ese mecanismo de limpieza que tiene nuestro cerebro, nuestro organismo, y se limpia de todas esas creencias, puntos de vista, conclusiones a las que llegamos a nuestra vida, no solo a las que llegué yo con mi transcurso como ser humano, sino los que me vienen dados por mi familia, por la sociedad en la que vivo, por el entorno laboral en el que estoy, bueno, Sí, por todo tu bagaje de vida exacto. y el bagaje también de tus antepasados. Sí, 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 porque es algo que a nivel ADN ya sabemos, ¿no? Mm, Que sí, vienen ya por un tema de supervivencia, nos viene dado como un paquetito de, bueno, esto es lo que tenés que saber para sí. sobrevivir en este planeta, ¿no? Mm, Entonces, cada vez que nosotros liberamos esa sobrecarga,
no deja de ser, yo siempre digo que cada vez que doy una sesión, no soy más que un electricista corporal. Entonces lo que hago es ajustar los fusibles, ¿vale? Hacer que la energía corra, que pueda moverse, que pueda limpiar lo que tiene que limpiar y a partir de ahí es como un reseteo, empezar de nuevo, ¿sí? Eres, sí, a ver si hago una metáfora, una alegoría, algo que nos dé un poco de luz a esto. Eres la persona que cortocircuita el cerebro para borrar las creencias limitantes y Me reiniciarlo. encanta. Y Sí, reinicias el cerebro sí, borrando exacto, algo exacto. así, ¿no? Sí, es como cuando le damos al ordenador a Sí, la papelera de reciclaje y además a la desfragmentación. sí, y Ahora lo es el proceso en el que, ok, recolocas todo otra vez. exacto, porque incluso hay una de las últimas barras que hacemos, que siempre tiene que estar en la sesión, es justamente ese proceso de los espacios que liberamos, ok, toda mi conciencia vuelve a encajarse para que ese espacio vacío que quedó no vuelva a ser ocupado por la misma energía, ¿no? Sino que, ok, Sí, ahora estoy desde ese lugar nuevo. ¿Mm? ¿Se bien. entiende Sí, eso? sí, sí, sí. Por eso lo de la metáfora, ¿no? Lo del cortocircuito para recolocar o reiniciar toda vez el cerebro otra vez, pero más que nada para eliminar las creencias limitantes o las creencias que venimos Claro. arrastrando de transgeneracionales. Y esto es algo muy interesante porque también hay una pregunta que me hacen un montón que es, ostras, Eli, pero se me va a borrar algo que me Claro. sirve, que necesito, me voy a olvidar de, yo qué sé, del PIN del banco. No funciona así, ¿vale? Funciona con todo lo que es verdad para mí Mm, como ser, Eli, se mantiene. Lo que voy a borrar es todo lo que es mentira, digamos, ¿vale? Todo lo que sí. no vibra con mi verdad. Entonces, puede que tú y yo tengamos un sistema diferente de... Ahí pasó mi perro y movió el ordenador. Tengamos un sistema diferente de creencias y eso no está mal, sino que todo lo que es verdad para ti Mm, se va a mantener y se va a potenciar, porque ya no va a tener la paja, digamos, de lo que está haciendo de interferencia para que eso se muestre, sí, ¿sí? perfecto, perfecto. Toda mi verdad necesaria para mi subsistencia en mi ambiente se va a mantener. Exacto, Yo doy el feedback más que nada por aclararme yo y por aclarar un poco. me encanta, sí, 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 Y luego, lo que no es verdad, que tenemos un montón de creencias limitantes que no son verdad, esas son las que elimina, ¿no? O las exacto, que se... no sé, exacto. Las que ayuda a ir borrando, a ir van desapareciendo, ¿no? descargando, sí. No sé si Oh, conoces, perdón, no sé si dime. conoces Seikei. Seikei es una técnica también Exacto. que elimina las creencias limitantes. No las elimina, lo que hace es montar una encima de otra, con lo cual es como si la grabara. Es algo parecido, no digo que sea igual, ¿eh? Exacto. Ojo. Bueno, dentro de mi currículum, una de las cosas que soy es kinesióloga y con kinesiología hacemos mucho este trabajo Mm, también, ¿no? mm. Con muchas otras técnicas y herramientas que también están dentro del testaje. Sí, el testaje Porque, kinestésico. Mm, claro, lo que pasa es que, y muchas veces es muy necesario hacer ese camino de ir conociendo cada punto, cada lugar que me ha llevado a que a sí. día de hoy esté tan solidificada determinada creencia. Lo que sucede con las barras eh, es que no es necesario que entremos en la historia. No es necesario Bien. que cuando tú vas a tomar una sesión de barras, cuentes, vengo porque tal cosa, ¿sí? Sino que hacemos el service, como me dijo una clienta hace muy poquito, hacemos el service, tú te vas y simplemente con haber hecho ese proceso que no deja de ser una descarga electromagnética. O sea, si pensamos en la punta de nuestros dedos como electrodos,
que están siendo impulsados por la energía de mi corazón, que está ahí. Si yo toco mis Sí. dedos, siento el pulso de mi corazón. Ujú, Eso es energía, eso es electricidad, que al estimular los puntos genera esa descarga electromagnética de esos puntos de vista, esas creencias. Pero yo como terapeuta no tengo por qué saber qué es lo que, qué es lo que a ti te está limitando, ni tú tienes por qué contármelo a mí, ¿vale? Que es, no, habrá gente que no sabe ni por qué tiene esa limitación, porque a lo mejor es una herida de la infancia o viene de mucho atrás o de anterior, ¿no? y pasa mucho cuando se muestra como una dolencia física, ¿no? Ya. En la que, ok, tenemos un montón de lugares por donde mirarlos que nos pueden dar pistas, pero desde este lugar en el que nos salimos de la definición también y que cada uno de nosotros va a manifestar determinado punto de vista de determinada forma a nivel materia, ahí es un mundo infinito de posibilidades, ¿no? En el que cada uno va a venir con algo que en Mm. realidad detrás tiene algo que no me podía esperar, ¿no? Yo qué sé, Sí, un tema con la libertad o con el cuerpo o puntos de vista de la sexualidad, ¿no? Todos estos son justamente las barras que activamos. Cada una de las barras está limpiando un sistema de creencias. La sexualidad, el cuerpo, el dinero, el control. a eso iba yo ahora. La pregunta siguiente era, ¿hay barras específicas para cada cosa o simplemente haces un reseteo general y ya está? No, tienes que ir Exacto. a la barra que corresponda, entre comillas. No sé cuántas Exacto. barras hay, cuántas barras hay. Son 32. 32 puntos que generan 16 barras en sí. Vale. ¿Vale? Sí que tenemos que a mí me encanta lo que hace la ciencia ficción, ¿no? Porque en Matrix, por ejemplo, Mm. que nos enchufan aquí detrás, ahí está una de las barras más importantes, ¿no? Que le llamamos la banda de implantes. Y es como, Bonito nombre. no hay nada que no nos lo hayan avisado en Sí. la ciencia ficción. Entonces, esa es como una de las barras que siempre vamos a tocar y donde ese sí es como un reseteo general. Mm, Después, dentro de la sesión, vamos a estas barras específicas que, otra vez, igual que como funciona con Reiki y con todas las terapias energéticas, no es desde un proceso mental en el que yo voy a decidir qué barra voy a activar en ti, sino que puedo hacer todo el trabajo eh, de pasar por todas o, según lo vaya sintiendo, según lo vaya percibiendo, quedarme en una más tiempo ujú. y Al hacer igual, preguntas para saber si tengo que seguir con otra o no. bien. Normalmente la gente, cuando se acerca a las barras de haces o cuando te llama a ti, viene un poco perdida, ¿no? Viene descolocada, no sabe, y te preguntan. Entonces yo me imagino, oye, ¿y esto puede solucionar este problema? ¿O esto puede solucionar este problema? Seguro que te lo plantean y te preguntan, ¿qué es lo que soluciona? Claro, Todas las creencias limitantes. Pero si tengo un problema de salud, ¿es a causa de una creencia limitante? claro. Claro, ¿qué es lo que soluciona las barras de haces? ¿Y qué es lo que más te pregunta la gente? Venga, vamos a cotillar un poco. Desde el punto de vista desde el que trabajamos, Mm, son mis puntos de vista los que crean mi realidad, mm. no al revés. No es que desde lo que vivo fuera se generan mis puntos de vista. ¿Sí? Es como en Matrix lo que decías Es tú. exactamente como en Matrix, es algo que me parece muy interesante, es todo el trabajo que está haciendo y que hace Joe Dispenza, Mm, da como la explicación científica a todo lo que hacemos con Access, por ejemplo. Es apasionante estar en este momento, ¿no? En el que se empiezan a mezclar y nos empiezan a dar estas respuestas. Entonces, desde ese lugar en el que es
mi punto de vista el que crea mi realidad, Ujú. ahí, claro, entra la elección de cada uno de nosotros. Elección a cambiar mi punto de vista o no. Yo te puedo hacer 100.000 sesiones de barras de Access, pero si en ti no está la elección de hacer el cambio de ese punto de vista que está mostrando o que está generando tal cosa, no va a pasar nada. Bien, Entonces ahí es donde las barras son una herramienta, una de las herramientas corporales, pero realmente incluso dentro de la certificación en barras, vemos muchísimas herramientas teóricas para poder abordar este tema, para poder abordar el lugar en donde yo no estoy eligiendo en mi vida, donde yo no estoy siendo ese motor de elección, ese motor de, ok, quiero ir por aquí, si realmente quiero cambiar esto o no, no lo quiero cambiar y está perfecto, ¿no? sí, las barras de haces no son una terapia invasiva que quiera o no quiera el paciente o el consultante, lo que Exacto. sea, va a saco. Es la persona que va llega a ti o a un compañero tuyo a las barras de haces que se acerca, el que tiene que tomar la intención y tiene que tener las ganas de solucionar el problema, ¿no? Porque es un trabajo al final interior. Vosotros acompañáis o ayudáis a resetear eso que ellos quieren, pero si ellos o ellas no quieren, Exacto. no pasa nada, ¿no? Recuerda esto que hablábamos de todo lo que es verdad para ti, Sí. lo va a mantener. Entonces, si para mí es verdad Ujú. eh, tener determinado tipo de enfermedad, porque en mi sistema de creencias la verdad es que todos sufrimos de problemas al corazón. Mm. Esa es mi verdad y estoy sosteniéndome y anclando esa verdad. No hay nada que yo pueda hacer desde fuera, ni con barras, ni con nada, Sí, que porque vaya sí. a cambiar eso. Lo que sí puede suceder es que esa verdad, como hablábamos también antes, se muestre mucho más y puedas decir, ah, es que yo estoy eligiendo Ya. mantener este legado de mi sistema familiar, por ejemplo. Porque hay una ganancia secreta, inconsciente. Hay una ganancia que me compensa tener esta enfermedad por algo. Y entonces cambiarlo va a ser complicado, ¿no? En Ujú. China hablamos de esto, ¿no? De la ganancia por enfermedad, Sí, justamente. Entonces, bueno, quizás ahí, una vez que aparece esto, si la elección está en, ok, quiero mirar esto, quiero mirar si realmente es mi verdad o me estoy comprando la verdad de otro. sí, que eso suele ocurrir muchas veces. Claro. El proceso, por eso es que no me gusta y a veces con barras o bueno, con muchas técnicas aparece este marketing de es milagroso y te borra y ya Sí. está, ¿no? Sí y no, sí y no, sí cuando yo estoy realmente dispuesta y eligiendo hacer cambios en mi vida y que los cambios se muestren. Me gusta tu sinceridad. No eres de esas, sí, sí, la verdad, no eres de esas terapeutas que llegan y dicen, no, porque esto te va a solucionar la vida, esto te lo va a cambiar todo, total y absolutamente, y a partir de ahora, en este mismo momento, tu vida va a cambiar 180 grados y vas a ser muy feliz. Entonces llega la persona, como no tiene esa voluntad o esa intención, se frustra. Entonces ¿Sabes dices, qué? Claro, ¿sabes qué pasa? Que ahí, si yo hiciera eso, "Mm, yo te estoy quitando a ti tu poder. mi capacidad Claro. sí, Y de aquí, y Access, la base de Access es empoderar a la gente a saber que sabe. mm, ujú, Y muy todas las bueno. herramientas están enfocadas a, eres tú, yo te doy esta cajita de herramientas Ujú, y a partir de ahí lo que elijas. Como si eliges venir, pasa mucho, ¿no? Eliges venir a la certificación donde, mm. wow.
hay cambios realmente importantes que pueden suceder y puedo empezar a usar las herramientas o mi verdad puede ser, esto es un montón para mí y no puedo usarlas, no puedo cambiar toda esta historia que tengo armada. Entonces las voy a dejar ahí aparcadas y no pasa nada. Ya. Ujú. El tema es que tú te puedes hacer autoterapia. Mm, Por eso dices lo de la certificación, que hay gente que va a hacer la certificación sí. más que nada también para hacerse autoterapia después, como el Ese Reiki. es un gran tema y lo preguntan muchísimo y me parece muy interesante porque dentro de la respuesta es sí, Mm. La puedo. respuesta corta. La respuesta corta es sí, la respuesta real y honesta, otra vez, es no va a ser tan efectivo como si Mm, yo voy a recibir una sesión de barras. Y aquí la clave está en recibir, mm. en el Amplía, acto de recibir. amplía la respuesta del recibir. Me gusta ese El, camino. justamente todas estas herramientas que usamos y más a nivel teórico, Mm, lo que están haciendo es empezar a hackear ese sistema de creencias, o sea, todas las herramientas verbales que le llamamos, que se aprenden en la clase de barras, me van a ayudar en mi día a día a empezar a hackear mm, ese sistema y cada vez que yo me encuentro como otra vez en la misma historia, tengo un montón de herramientas para, hey, ok, aquí puedo usar esto, esto o esto, ¿no? Y empezar a cambiar. Eh, y ahora no sé por qué te decía esto. Estábamos en el tema de recibir. Eso, Claro, que si tú sí, te lo auto, no sé cómo claro. decirlo, Entonces, una vez que empezamos a usar estas herramientas, Mm, porque trabajamos mucho en la herramienta principal es la pregunta, ujú, en donde, como muchas filosofías y muchas tradiciones nos cuentan, es la pregunta la que abre el espacio, ¿no? Los sí, filósofos se preguntaban, no determinaban ni concluían, sino que estaban constantemente preguntando. Cada vez que yo hago una pregunta, tengo que estar abierto y dispuesto a recibir la respuesta. El recibir es un músculo que se va entrenando. Y mm, hay algo que es real y es que no, en nuestra sociedad, en nuestra realidad, no estamos en general muy entrenados al recibir, ¿no? Es como, incluso nos parece mal a veces que un sí, halago, por ejemplo, que te hagan un halago exacto, y lo exacto, recibes negativamente, sí, exacto. O te ayudo a subir la compra por sí, la escalera. No, no te preocupes. sí, es como... Estoy cortando mi recibir. mm, ujú, Entonces, justamente con las barras, primero que, honestamente, es un lío a uno mismo caer en las barras, o ya. sea, Encontrarse a lo mejor los puntos, ¿no? Ya. puede llegar a ser muy divertido. Eh, y además es esto, que mi acto interno de tumbarme en una camilla y recibir hace que yo suelte el control. Y te abras a más posibilidades, ¿no? Exacto. Mm, Entonces, la respuesta es sí, pero el entrenamiento que hacemos es justamente a salir de ese lugar en el que yo lo hago todo y yo me ya. encargo, ¿sí? Y aquí es donde me encanta esta dualidad también, ¿no? De sí, te doy todas las herramientas y es tu camino y al mismo tiempo no estás solo. No significa que lo tenemos que hacer solos. Yo me hago responsable del nodo que soy en esta red de conciencia, pero estoy tejiendo con los otros y estoy en contacto. ¿Mm? Bien, bien. Eso Entonces, también. por eso en general, esta es, ya te decía, es una pregunta que nos hacen un montón, eh, pero claro, no es tan efectivo. Durante la pandemia sí que hubo como una excepción en eso y sí Ujú. que, bueno, las barras más fáciles y tal lo hacíamos,
pero a día de hoy que ya nos podemos juntar y Es mucho más, realmente, claro, tener la herramienta, es más potente, mucho mejor. Ahora que has mencionado lo de la pandemia, en la pandemia, ¿cómo fue? ¿Se hacían terapias online? ¿Tú sí, le vas indicando dónde tiene que tocar? ¿O se puede sí. hacer, enviar energía o como en el Reiki? En el Reiki se puede hacer a Mm. distancia. No sé Eh, vosotros cómo funcionáis. ¿Se puede claro, hacer? y ahí la respuesta es no. No. La respuesta La corta corta es es no. no. Porque justamente para aprender a recibir, nuestros cuerpos requieren ser tocados. Tienes que El tocar, contacto, tocar sí, el punto tiene exacto. que estar en contacto, ¿sí? Mm, Nuestros cuerpos aprenden a recibir gracias al contacto. mm, Y dentro de mi currículum también soy formada y he dado mucho tiempo clases de masaje californiano y este es un gran tema, ¿no? mm, Porque no estamos acostumbrados a ser tocados y justamente eso corta muchas veces nuestro recibir. Eh, Dentro de todo ese paréntesis que fue la pandemia, sí que se hicieron muchas clases y muchas, lo que llamamos clase introductoria de barras que se podía hacer online, en donde se enseñaban a las personas los puntos básicos, ¿vale? Esto que te contaba de la banda de implantes, cómo abrir y cómo cerrar una sesión. Entonces, ese era como el service sí, más algo. fácil que se podía ofrecer. Hubieron muchísimas clases online de todo lo que son las herramientas verbales, ¿sí? Ujú, Y que ya realmente ayudan un montón y son de muchísima claridad porque abren esos espacios internos, ¿no? ujú. Y más que nada me dan a mí el poder de, yo puedo hacerlo por Yo mí. puedo cambiar esto. Exacto. No tengo que estar yendo, no es por, ya te digo, muchas veces es muy necesario hacer un proceso con una terapia semanal en la que cada semana voy e indago, ¿no? Y Ujú. al mismo tiempo esto nos trae como un extra en el que, ok, eso y al mismo tiempo cuando estoy en mi casa solo también tengo las herramientas para poder seguir. Tengo la posibilidad de hacer alguna cosita. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo ves después de la pandemia el mundo? Esta ya es una pregunta ya Ah, personal. ¿Cómo lo ves el mundo? ¿Tú crees que hemos mejorado, hemos evolucionado o vamos de cabeza vamos rodando por el barranco? mm. Aquí otra vez me gusta no quedarme en dar una conclusión, Ujú. sino en abrirnos a las preguntas, ¿no? De, ok, ahora, ¿qué más es posible para nosotros? Me ¿Cómo puede gusta. mejorar esto? Ujú. Cómo lo hacemos mejor? Exacto. ¿Qué podemos mi cuerpo y yo ser para contribuir en este proceso? ¿No? En donde salirnos también del juicio de si hay algo que está bien o está mal, o uy, es que se viene el apocalipsis zombie, o no, que podría pasar y bueno, ¿qué más es posible también? Sí, después de la pandemia puede pasar. En vez del virus, Claro, pues claro, enfermar de determinada manera por los zombies a todos. Al final, la ciencia ficción, lo que decías tú, ¿no? Con Matrix, se van adelantando siempre. Así que... exacto, exacto. Bien, ¿tú por qué le recomendarías a todo el mundo que hiciera barra de haces? Una recomendación así un poco general, es cierto que es un poco general, pero Sí. por qué yo debería hacer barra de haces? Primero por curiosidad, Bueno, ¿no? Primero por sí, curiosidad bueno, de, a ver, ¿qué es eh, esto, no? ¿qué es esto? Mal no va a ser. Eh, Ya, Siempre decimos, en el peor caso es como si hubieras recibido un gran masaje y en el mejor toda tu vida puede cambiar, ¿no? ya. Entonces, bueno. Y por otro, aquí sí que traigo mi historia personal y Mm, hasta el momento en que llegaron las barras. Y
desde a mis 16 años, yo sufrí una crisis de ansiedad con crisis de pánico que me llevó a una disociación muy potente, disociación además crónica en la que durante años no reconocer mi cuerpo, no reconocerme en el espejo, Mm. y fue, y pasé, te puedes imaginar, pasé por todas las terapias, desde alopáticas hasta las más energéticas y las más... Mm. Y en todas encontraba ese punto en el que, sí, pero yo llego a mi casa y ¿qué hago? ¿No? Yo llego a mi casa y, Sí, ¿no? O sí hay un cambio, pero... Y fue en el momento en que empecé, yo empecé desde las herramientas verbales y desde toda la parte teórica con barras. Las barras en sí llegaron un año después casi de estar trabajando con la parte teórica. Y, y generaron tal, al recibir las primeras sesiones, tal calma con el proceso y tal sentido de espacio y de posibilidad y de calma y de, es que ya me da igual si estoy disociada o no estoy disociada, es ese lugar en el que el proceso no sigue siendo algo tan, mm, tan anclado, tan estricto. tan real, sino que hay algo que puede relajarse, o en mi caso pudo relajarse y seguir adelante y cambiar realmente la situación. Y esto en el que no necesito saber qué es lo que me llevó a tal lugar, sino simplemente limpiarlo y cambiarlo y liberarlo y pasar página. Y no hace falta saber el porqué de determinada enfermedad o determinada dolencia o determinado comportamiento. Se Claro, soluciona aunque no sepas el porqué, que ahí sí es cierto que hay otras terapias que buscan el porqué para claro, encontrarlo, sacarlo a la luz y sanarlo o curarlo. Con las barras de haces no hace falta eso. no hace falta. Puedo hacerlo. Sí, Si, si en mí está y esa, para sí, mi camino va a ser de contribución saber ese origen, vamos a perfecto. ir ahí. Pero si no, no es necesario. Si no, no es necesario. Ujú. Bien, eso abre una posibilidad que otras terapias no te dan. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Bien, a modo de despedida ya, porque ya llevamos cierto tiempo, creo que vamos ya más de media hora. Sí. Siempre digo, danos una frase, pero bueno, si puedes darnos dos, una despedida así en plan, oye, esta frase es lo mejor que he visto yo en mi vida. ¿Cuánto Aprovecha para texto? promocionar, aprovecha para promocionarte tú, las barras de haces y tal. Bueno, luego nos vas a decir la página web o las redes sociales que tengas. ¿O dónde contactan contigo? Venga, dinos, ¿dónde contactan ¿Dónde contigo? contactan? Eli.schlapp en Instagram. Ujú. Lo voy a dejar en Sí, escrito para que la luego no sea un yo lo pongo en impedimento. la descripción, sí. Eso. También está el link a la página para la certificación y para las sesiones. Yo estoy en Barcelona, bueno, en Tarragona vivo, pero tanto para sesiones como para certificación, ahí donde me llamen voy, es simplemente contactar conmigo Y y ya se está. organiza. Y frase, frase. hmm. Esto siempre es un compromiso, pero es fantástico. Sácalo, A mí búscalo me dentro. gustaría, sí, a mí me gustaría repetir esto de abrirnos a hacernos más preguntas. En toda situación que me encuentre, tanto sea catalogada buena o mala en mi sistema, ¿qué más es posible aquí? No dejar de hacernos preguntas. Exacto, Fantástica. exacto. La Abrámonos terapia a lo que... aristotélica. Algo así, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fantástico, Eli. Mil gracias. Nos vamos a despedir aquí. Mil gracias de todo corazón. Y como siempre digo, a lo mejor dentro de 5 o 6 meses te vuelvo a llamar y retomamos esta Un conversación para placer. ver cómo evolucionamos.
Un Tanto tú como yo, como el podcast, como la gente, como el canal de YouTube. Y vemos qué ha pasado con el placer. mundo. Si ha llegado o no el apocalipsis zombie, A cuando ver, dentro de 6 meses. y ahí vemos qué hacemos, Y qué nos ahí preguntamos. nos preguntamos otra vez cómo Ahí salimos de esto. está, ahí está. Mil gracias, Pues, Eli, un placer. muchísimas gracias por el espacio. Un besazo. Ha sido un placer.